Hola mi gente, es un gusto saludarles nuevamente y compartir con ustedes el Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús caminó sobre el agua. Todavía Jesús camina sobre el agua. En esta lectura pasan un montón de cosas, pero siempre los que la usamos para predicar nos enfocamos en este Pedro, en la acción de Pedro. Pero aquí por encimita, rapidito, luego de la multiplicación de los panes, Jesús se va a solas a orar. Luego de un gran milagro, de una gran jornada de poder haber alimentado o hecho un milagro por miles de personas, Jesús se retira a solas a orar. De seguro que mucha de esa oración era de gracias, Padre. Gracias por estos pequeños, gracias por haber porque pudimos alimentar a tantas personas, gracias por mis discípulos, gracias por un montón de cosas. Nosotros no tenemos un Jesucristo que iba a dirigir una oración al Padre para quejarse. Incluso en el Padre Nuestro no hay ninguna queja. En el Padre Nuestro hay agradecimiento, hay pactos. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y también mostramos las necesidades de cada día como el pan de cada día. Y así es nuestro Jesucristo. Luego de este milagro, Él se retira a orar. Así deberíamos ser nosotros. Luego de una gran jornada de evangelización, luego de hacer un rosario en familia, luego de cualquier cosa mínima o gigantesca que hagamos en el nombre de Dios, deberíamos tener un momento de reflexión y de oración de cómo salió todo eso. Tenemos a un Jesús que camina sobre el agua y tenemos en unas barcas personas que conocían a Jesús, que acababan de comer con Él, que se acababan de despedir con Él. A pocas horas ya no lo reconocían. Y el no reconocerlo los llevó a pegar gritos de terror, dice la lectura. Eso le pasa a muchas personas. Muchísimas personas que lo conocían o que medio lo conocen. Cuando Jesús está cerca, pegan gritos de terror. ¿Por qué? Porque simplemente no están relacionados con lo que está pasando. Porque si están en medio de una tormenta, aunque Jesús esté pasando por ahí, sienten que eso que ven no es algo que pueda ayudarlos, sino que los perjudicará y pegan gritos de terror. No como el que sí reconoce siempre a Jesús, que aunque esté en la peor tormenta, si lo ve pasar por el grito, eso no gritaría, eso empezaría a alabar a Dios. Y es que no se nos pierde.
En medio de las tormentas, Jesucristo no se nos pierde. Incluso aunque nos sintamos abandonados, Dios igual está cerca de nosotros. Pero hay cosas que Dios permite que pasen en nuestra vida para hacernos más fuertes. Entonces aquí viene el que siempre usamos de centro en esta prédica, Pedro. Jesucristo le dice, no teman que soy yo. Y Pedro era un hombre muy efusivo, muy salido, por decirlo en términos nuestros. Y él quería ser protagonista. ¿Por qué? Bueno, porque anhelaba participar siempre. Y en este momento él pide algo. Jesucristo no le dice, para que vean que yo sí soy su maestro, quiero que Pedro camine hasta mí, porque estoy seguro que si fuese sido así, Pedro fuese caminado hasta Jesús. Pero es Pedro quien lo pide. Y aquí entramos nosotros. Nosotros le pedimos cosas a Dios que muchas veces no estamos preparados para afrontar. Hay personas ahorita llorando porque se quieren casar. Y Dios le está, todavía no es el momento. Y ¡pum! Se casan, fracaso total. Porque no están preparados. Hay personas llorando porque quieren un trabajo con un sueldo, y no es el momento. Y buscan la manera, y resulta que ese trabajo hacen que pierdan toda la relación que tenían con Dios y se entreguen al otro que también es poderoso, que es el Dios dinero. Entonces, muchas veces cosas que nosotros pedimos a Dios no las necesitamos y no estamos preparados. Esto le pasó a Pedro aquí. Él le dice, si eres tú, déjame ir hasta ti. Y él comienza a caminar. Pero se llena de miedo. Y el miedo y la fe no andan juntos, no se ligan. Es como el agua y el aceite. El miedo y la fe no se ligan. Cuando él se llena de miedo, él se hunde y comienza a gritar. Y Jesucristo le dice, le da la mano, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Incluso le pudo haber dicho, ¿por qué dudaste de tus capacidades? Porque tú eres pescador, Pedro. Tú sabes nadar quizás desde que eres un niño. ¿Cómo tú vas a suplicar que alguien te ayude por no poder nadar si tú sabes nadar? Eso nos pasa en nuestras vidas. Cuando nos distraemos, cuando nos dejamos llevar por las tormentas, por los problemas, nos olvidamos hasta de nuestras propias capacidades. Incluso haga esto en su trabajo, en lo que sea que haga. Cuando algo no le esté saliendo bien y lo intente y le esté saliendo mal, no lo haga más. Déjelo así, un momento, retírese, respire profundo, por lo menos 5 o 10 minutos, déjelo así y cálmese. Piense en su lugar bonito, si es posible haga una oración y luego hágalo para que vea que a la primera lo hace. Porque cuando estamos tensos, nuestras propias capacidades se disipan, se pierden, las perdemos, no somos tan hábiles, cosas que normalmente hacemos con facilidad, ya no podríamos hacerlo. Eso le pasó a Pedro, se llenó de duda, se llenó de miedo y hasta lo que sabía hacer, como nadar en este caso, se le olvidó. Espero que esta reflexión sirva para que en tus momentos de tormenta seas más paciente y puedas calmarte un poquito, pensar, orar y luego actuar. Que Dios te bendiga. Amén.